Hola gente, aquí SansKiller115 con un nuevo video. En esta ocasión voy a analizar y teorizar una animación llamada Madness Celification. Cabe aclarar que no hablaré de la historia vista en la animación, ya que en sí trata de muchos supervivientes que terminan muertos al final de sus respectivas historias, y creo que en sí no aclara de qué fue lo que sucedió para dar inicio a ese caos. Y bueno, también hablaré de los tipos de criaturas vistas en la animación. Sin más que decir, comencemos. El Cell básico es la unidad más numerosa de esta historia. Cabe aclarar que los Cells varían en apariencia, y en algunos casos puede determinar su peligrosidad. Eso se mostrará más adelante. Y bueno, esta unidad se presenta en todo momento atacando en grupos a los supervivientes, tienen una resistencia media, y pueden ser asesinados de manera sencilla con armas de fuego o cuerpo a cuerpo, tienen un comportamiento similar al de los zombies, pero estos no buscan el comer carne, estos simplemente buscan exterminar a los supervivientes y tal vez usar sus cuerpos para crear más cells. Como mencioné antes, tienen un comportamiento como de zombie, pero estos poseen más inteligencia y son capaces de usar armas de fuego y cuerpo a cuerpo, aumentando su peligrosidad de forma considerable. Su apariencia es de un cuerpo normal pero con bultos de color negro. Se ha teorizado que estos bultos son huevos de una criatura que exploraremos más adelante. El Cell con armadura, una variante de los Cell normales, con la diferencia de que estos resisten a más daño, incluso pueden resistir disparos como si su piel fuera de metal, siendo más peligrosos que los Cell normales. Además, estos van junto a la horda de Cells, aumentando su peligrosidad de una gran manera, a pesar de que estos resisten a casi todo. Si poseen algunas debilidades, como por ejemplo, que su piel no resista calibres grandes, así que posiblemente un rifle de asalto sí pueda penetrar esa armadura. Otra debilidad es que son vulnerables a las armas cuerpo a cuerpo, exceptuando algunas espadas, por ende el uso de armas de cuerpo a cuerpo funcionaría contra estos enemigos, además de habilidades que los podrían vencer como super fuerza o como los rayos de Jebus que desintegran. Su apariencia es similar a la de los Cell normales, con la diferencia de que estos poseen una piel más oscura, además de un tipo de chaleco antibalas. Además, estos al igual poseen algo de inteligencia, por lo que pueden usar armas de todo tipo, y en algunas ocasiones se ven a estos Cell con un escudo, aumentando su peligrosidad. El Cell partido, el Cell Maul, o el medio Cell, este en sí no es un tipo de Cell sino que es un subtipo de Cell, ya que está partido a la mitad. Oye Darth Maul, encontré a tu primo. Fuera de bromas, este es lo mismo que el Cell, solo le falta la parte inferior del cuerpo. Eso sí, no porque esté a la mitad no significa que sea el menos peligroso, aunque claro, tiene sus limitantes. El Cell de 4 brazos, esta es una mutación de los Cell convencionales, ya que como su nombre lo indica, es un Cell con 2 pares de brazos. Esta mutación es poco común, y bueno, para hacerle un resumen o más bien referencia, es el equivalente del Hunter de Left 4 Dead, ya que este ataca a sus víctimas, haciéndoles una embestida y cayendo encima de ellos para posteriormente arrancarle la piel y extremidades, como el Hunter del Lefas. Su apariencia es la misma que los Cell convencionales, nada más la diferencia es el otro par de brazos. Creo que tiene una inteligencia baja que la de los Cell normales, ya que este no porta armas, simplemente ataca con sus garras como el Hunter, aunque bueno, sí estaría más duro de matar si portara armas. En sí es una amenaza para cualquier superviviente si no está acompañado. El Spitter, otra mutación poco común, y al igual que su compa el 4 brazos, es el equivalente del Boomer y la Spitter del Lefas, de ahí su nombre. Su apariencia es totalmente diferente a la de los demás Cell, así que de cierta forma sería fácil de identificar. Su forma de atacar es algo lenta, pero posee una habilidad heredada de la Spitter y el Boomer, el cual es vomitar algo como ácido o sangre ácida que tiene sus niveles. Uno es bajo y sería como un chorro pequeño de ácido letal, y otro sería como bañar a las víctimas en ácido, lo cual los desintegraría volviéndolos plastas de carne. Su apariencia, como dije, es diferente a la de los demás Cells, ya que este parece tener un par de ojos
ojos que pueden ser esas protuberancias negras, una boca chancla de tamaño Bigfoot, al cual se le olvidó tomar el antiácido después de cenar. Dejando de lado ese chiste de Val XD, y una piel oscura pero no posee la resistencia a las balas como el Cell con armadura, a diferencia del Boomer y la Spitter del Lefas si posee algo de resistencia extra a los disparos, desconozco la inteligencia de esta criatura, debe de ser similar a la del Cuatro Brazos o algo así. Se recomendaría matar a toda costa para evitar ser bañado en ácido. Como no podía faltar, también tenemos un Mag Cell, su apariencia es la misma que los Cells, solo que este es un Mag Agent infectado. Este parece ser algo común, no a nivel de los infectados, pero es más común que los poco comunes vistos anteriormente. Al ser un Mag Agent, este posee una fuerza extrema y una resistencia demasiado alta, casi imposible de matar, posee una inteligencia media, este no suele ser visto con armas, pero al ser algo de gran tamaño no creo que las necesite, ya con su fuerza debe de ser suficiente. No hay mucho que decir, ya que todos deben de saber lo fuerte y resistente que es un Mag Agent, y siendo un Cell debe de ser incluso más. De este sería considerable escapar a menos que tengan granadas o algo explosivo para poder acabar con este Mag Agent, si no lo mejor sería huir. Si retomamos una teoría, esta criatura puede ser la causante del caos, estoy hablando de la araña Cell. No podemos ver su apariencia en la animación, tan solo vemos sus patas que más bien podrían ser tentáculos, ya que estas las puede mover en cualquier posición de esta. No hay mucho que tomar, tan solo nos podemos imaginar cómo sería. Si es cierta la teoría, esta criatura es la causante de todo el caos desatado en esta animación, por lo que se recomendaría exterminar de una vez con bombas atómicas o algo así. En sí esta es una amenaza para todo ser viviente, ya que con sus huevos puede controlar a cualquier ser vivo. Hay otros tipos de Cell, pero más bien son cameos, aquí se los dejo en pantalla. Continuaremos con una teoría. Cabe aclarar que no hay mucho que pueda hacer, ya que no hay nada de información acerca de este suceso, por ende no hay origen ni otros factores, así que tendré que improvisar. Si alguien no está de acuerdo o tiene una teoría, mejor favor de dejarla en los comentarios. Sin más que decir, vamos allá. Mientras investigaba en la animación en Newgrounds, descubrí que posiblemente haya una secuela que explique todo esto del caos, o capaz, y es otra donde todo el mundo muere como en esta. Eso ya lo veremos a su debido tiempo. Para entender un poco el contexto hay que analizar la animación. Para los que la vieron, supongo que notaron que en algunas ocasiones los protagonistas despertaban en medio de un cuarto oscuro, o en medio de la nada. Bueno, puedo teorizar que todo esto pudo ser algún tipo de experimento del gobierno de Estados Unidos, más específicamente el gobierno de Nevada. Aquí hay dos escenarios que podemos explorar. En este escenario, pudieron abrir una brecha espacio-temporal que conectara dos dimensiones, la dimensión original donde puede que pase todo lo de Madness, con la dimensión de los Cells. De algún modo hubo una sobrecarga provocando que el portal se inestabilizara, transportando a todos a esa dimensión. Antes de esto podríamos decir que los protagonistas de cada parte de la animación pudieron ser sujetos de pruebas, ya que algunos presentaban características y habilidades sobrehumanas, o capaz, y iban a experimentar con ellos para convertirlos en algún tipo de arma. Sea cual sea el motivo de retener a los sujetos, cuando se inestabilizó el portal pudieron ser absorbidos por él, transportándolos a la dimensión de los Cells. Capaz, y con la inestabilidad pudieron ser teletransportados a distintas partes de Nevada, de ahí que algunos despierten en medio de una habitación. En este escenario, experimentando en búsqueda de algo en concreto, pudieron abrir un portal a otra dimensión, y de esta salieron los Cells junto con la Cell Spider, asesinando a la mayoría de científicos y posteriormente invadir toda Nevada. Con respecto a los protagonistas, puede ser que durante el ataque hubo una explosión o terremoto de gran tamaño o potencia, que provocó que algunos edificios colapsaran, y que algunos escombros noquearan a algunos de los protagonistas. De ahí que a uno de los científicos aparezca encima de un objeto con una herida en la cara.
Lo visto en la animación puede ser si aplicamos la del Lefas, es decir 2 semanas después del primer brote. En este escenario, los cells son experimentos fallidos, que por algún motivo se liberaron y posteriormente pasa lo visto en el escenario anterior. Es una animación, hijo, no esté chingando XD. Al final de la animación en la escena postcrédito se ve a un personaje sentado en un trono, no se ha dado información de ese personaje, así que solo nos queda pensar quién es, podría ser el paciente cero del caos, podría ser alguien que se pudo adaptar y convertirse en un Cell Abomination, o podría ser junto con la Cell Spider el causante del caos, siendo un sirviente o algo así. Eso sería todo, como les dije no había mucho que podía hacer, ya que como mencioné antes no hay nada de información, y bueno tuve que improvisar la teoría ya que era la primera vez que hago una teoría de este tipo, como sea espero que les haya gustado, ya saben que si tienen una teoría mejor o algo para complementar la mía a favor de dejarlo en los comentarios, y bueno eso sería todo, les recuerdo que recientemente creé un grupo de Discord, donde pueden hablar conmigo o entre ustedes ya sea de temas como Madness, o otro tipo de temas claramente con moderación por favor. Lo pueden encontrar abajo en la descripción, y bueno eso sería todo por mi parte sin más que decir nos vemos hasta otra se despide SamsKiller 115, adiós.